Ronnie Heredia, que se encuentra frente al Congreso Nacional a propósito de la aprobación del estado de emergencia el día de ayer. Ronnie, buenos días y adelante. Buenos días, Lorena, y buenos días a nuestros televidentes de AN7 Amanecer. Justamente estoy frente al Congreso Nacional a propósito de que hoy a las 2 de la tarde habrá sección para conocer la solicitud de declaratoria de estado de emergencia que fuera hecha por el presidente de la República, Danilo Medina, en su discurso del pasado martes para hacer frente a la situación, a la crisis sanitaria que se vive en el país a propósito del coronavirus. Ayer esta sesión estaba pautada para las 10 de la mañana, pero la solicitud fue depositada a través del Senado al mediodía, por lo que el presidente de la Cámara de Diputados, Radamés Camacho, vio a bien suspender la sección y posponerla para hoy. Ayer el Senado conoció y en primera lectura pues aprobó esta solicitud de declaratoria de estado de emergencia, que hay que resaltar de que no es una ley propiamente, sino una resolución para dar autorización y cumplimiento a lo que ya establece la Constitución de la República en el artículo 262 sobre los estados de excepción. Cuando se habla de un estado de excepción, se consideran estados de excepción aquellas situaciones extraordinarias que afectan gravemente la seguridad de la persona, de las instituciones, igualmente de la nación, y frente a las cuales, dice el mismo artículo, resultan insuficientes las facultades ordinarias. El presidente, luego de que adquiere la autorización por parte del Congreso Nacional, puede proclamar el estado de excepción en cualquiera de sus tres modalidades. Se habla del estado de defensa, el estado de conmoción interior y también el estado de emergencia, que es lo que se está debatiendo ahora mismo en el Congreso. Como ya citamos, en el Senado fue aprobada ayer y se espera que también hoy sea aprobada en la Cámara Baja. Sin embargo, ¿en qué consiste esto y qué implicaciones tiene? Bueno, el estado de emergencia, según lo establece el artículo 266 de nuestra Constitución, exactamente en el numeral 6, entre otras implicaciones que consisten en darle autoridad extraordinaria al presidente de la República en el manejo de presupuestos y en la toma de diferentes medidas para poder contener esta amenaza nacional. En este caso se trata el coronavirus. También, Lorena, esto suspende derechos fundamentales que consagra la Constitución a todos los ciudadanos. Por ejemplo, se menciona el derecho de la libertad de expresión. Escuchen esto. Igualmente también el derecho que se consagra en la Constitución para cada individuo sobre la inviolabilidad del domicilio y de los recintos privados. Es decir, que si en un estado de emergencia ya autorizado por el Congreso, el Ejecutivo puede tomar medidas que, si se cree necesario, pues pueda vulnerar este derecho que queda suspendido para los ciudadanos. Pero hay que tomar en cuenta que estos son medidas de seguridad que en definitiva procuran pues sencillamente salvaguardar la salud de la población, en este caso frente al COVID-19. También se ve suspendida la libertad de tránsito y la libertad de asociación y de reunión. Hay que resaltar que ayer el jurídico del Poder Ejecutivo pues hizo una rectificación justamente a este derecho fundamental de la libertad de expresión para que no quede suspendido, como así lo faculta el estado de emergencia cuando se proclama, repito, en el artículo 266 de nuestra Carta Magna, en el numeral número 6, que establece cuáles derechos fundamentales pues quedan suspendidos cuando entra en vigencia uno de estos tres estados de excepción.
Ayer temprano nosotros sí logramos conversar con algunos diputados respecto a la aprobación de esta solicitud que hiciera el Poder Ejecutivo, y prácticamente todos los partidos de oposición con los que pudimos dialogar. Hablamos con legisladores del PRM, del PRCC, de la Fuerza del Pueblo, también del Partido de la Liberación Dominicana, y todos coincidían en que es una responsabilidad la que tienen todos los legisladores de aprobar esta solicitud de declaración de estado de emergencia. Sin embargo, los partidos de la oposición puntualizaban de que como esto le da una facultad extraordinaria al Poder Ejecutivo, incluso en el manejo de presupuestos para combatir la crisis, pues ellos estarían velando para que esto no se politice, para que no se utilicen estas medidas para beneficiar a algún candidato en particular, ya que en 2 meses tendremos una contienda electoral el 17 de mayo a nivel presidencial y a nivel congresual. Hay que resaltar también que algunas medidas se van a tomar en la Cámara de Diputados a propósito de que parte de las recomendaciones que se han hecho, incluso el mismo llamado de estado de emergencia que restringe esa libertad de reunión que tenemos los ciudadanos dominicanos, pues justamente hace la recomendación de evitar el aglomeramiento de personas. ¿Para qué? Para evitar la exposición a las secreciones respiratorias al momento de la gente hablar y conversar. Pero necesariamente en la Cámara Baja son 190 legisladores que tendrán que aprobar, como lo hizo el Senado, esta solicitud que hiciera el presidente. Es decir, que por obligación tendrán que exponerse, y ya el Congreso tomó algunas medidas para sencillamente prevenir el coronavirus. Una de ellas es, y no se puede notar ahora porque el Congreso está cerrado, una de ellas es que la entrada principal, luego de que usted sube las escaleras que dan hacia esta sede del Poder Legislativo, pues están abiertas las puertas que están cerradas, que ameritan pasar una tarjeta para poder acceder, pues sencillamente ahora están abiertas para evitar la manipulación, para evitar el contacto continuo y sobrecontacto en los manubrios. Igualmente, cuando se va a ingresar al hemiciclo, en la puerta, en la entrada, hay un equipo que está colocando alcohol, colocando antibacterial en la mano de los legisladores y de los miembros de la prensa que ingresan a esta importante sala. Pero también nosotros pudimos ver ayer cómo se les entregaba a cada legislador una mascarilla para que la utilizara en el momento de seccionar. Es decir, que se están tomando medidas en todos los lugares respecto a esta crisis del coronavirus. Ya vimos a la Procuraduría hablar respecto a restricciones que habrán en los recintos penitenciarios respecto a las visitas. Igualmente, en cuanto al Poder Judicial se refiere, las audiencias han quedado suspendidas hasta el 13 de abril, que es cuando se cumple pues este plazo que se ha dado mediante la solicitud que hiciera el presidente. El Senado aprobó en primera lectura esta solicitud, otorgando un plazo de 26 días, y esperamos que hoy también el Congreso, en la Cámara Baja, la Cámara de Diputados, hoy a las 2 de la tarde, pues también apruebe esta medida para que durante este plazo el gobierno pueda contener la propagación del coronavirus, que ya ha cobrado la vida de 2 personas en el territorio nacional y ha contagiado a por lo menos 34, y más de 250 se encuentran en observación por haber tenido contacto con gente que hoy dio positivo al coronavirus. Nosotros más adelante hacemos contacto contigo, Lorena, para compartir otras informaciones. Perfecto, muchísimas gracias, Ronnie. Así será. Gracias por toda esa información.